Nos acompañan 3 personas para hablar del tema de la industria del plástico. Alejandra Valdés, cofundadora de Ecolana; Aletia Vázquez, profesora investigadora del Departamento de Energía de la UAM Azcapotzalco; Mariel Ramírez, oficial de Economía Circular y coordinadora de la Plataforma de Acción para los Plásticos de la Ciudad de México, del WWF México. A ver, hay algo que yo no... Me cuesta mucho trabajo entender por qué. El plástico no lleva más de 60 años de existencia. ¿Por qué en 60 tan poquitos años ha resultado ser el problema que es? Bueno, porque hemos en esos 60 años aumentado de forma dramática y exponencial la cantidad de plásticos que producimos y consumimos. Cada vez estamos produciendo más, ahorita estamos cerca de los 400 millones de toneladas por año. ¿Cuánto? 400 millones de toneladas, Fernanda. Uf. Y de eso, aproximadamente la mitad se utiliza en aplicaciones de vida útil corta, en cosas que desechamos muy rápido, como desechables, empaques, se vuelven residuos casi de inmediato. ¿Y no se pueden reciclar? Muchos de ellos no. Por ejemplo... Por ejemplo, los platos desechables difícilmente se van a poder reciclar, los vasos tampoco. El unicel es muy difícil de reciclar. Aunque técnicamente quizá podría hacerse, no es una situación que sea viable desde el punto de vista económico. Entonces no se realiza, no se lleva a cabo, porque no se junta la cantidad suficiente de materiales limpios, bien separados, para que pudiera reciclarse. Entonces tenemos cada vez más residuos que estar tratando y la cantidad de residuos que se está generando nos está sobrepasando. Ahora, digo, en un mundo de prohibiciones, ¿por qué no demonios se prohíbe eso, Mariel? O sea, no hay platos desechables, punto, se acabó, si les parece. No hay vasos desechables, punto, se acabó, si les parece. O sea, ¿por qué no retirar o multar a esos productos? Justamente, pues en la Ciudad de México, como ya conocemos, hay una prohibición, pero pues es algo progresivo y además pues vino la pandemia, que pues trajo de vuelta muchos plásticos de no puedes tocar, no puedes compartir y Caray. Pues eso es complejo. Y por eso nosotros, desde la Plataforma de Acción para los Plásticos en la Ciudad de México, lo que estamos buscando es como esta colaboración o estas acciones coordinadas con la cadena de valor, ya sea academia, sociedad civil, pues los ciudadanos, el sector privado, para ver de qué manera podemos alcanzar acciones concretas para disminuir la contaminación por plásticos. Es que, por ejemplo, el desecho de cubrebocas en el mundo, ya no se vayan a otra cosa que podamos entender todos, ¿no? Sí. El desecho de cubrebocas en pandemia, no es que haya un planeta de cubrebocas. O sea, están aquí en la Tierra. Hay cosas que no se pueden reciclar. ¿Por qué? Decía Aletia. Por Christopher. Porque a lo mejor el plato y el reciclaje saldría infinitamente más caro. No puede haber una prohibición porque, bueno, pues en esas estamos. Y entonces, ¿en qué trayecto estamos hoy por hoy, Alejandra Valdés? Pues mira, Fernanda, el tema es que hoy todavía estamos justamente como tú dices, yo le llamo como en un puente, ¿no? Estamos en un puente en el que estamos buscando como esos materiales que al final, como bien decía Mariel, tienen una industria. Ya existen personas que viven y trabajan de esa industria, ¿no? No podemos solamente un día desaparecerlos. Estamos en un puente en el que estamos buscando cómo podemos reciclar estos materiales o cómo podemos disminuir su uso, que también la ciudadanía pues tiene que pues un poco sensibilizarse a esos temas, ¿no? Porque todos queremos las cosas buenas que nos da el plástico, como por ejemplo no tener que lavar los trastes en una fiesta, a todos nos encanta, ¿no? Ya desde hace 50 años, como tú decías, ya no tengo que lavar trastes, pero no quiero la basura en mi casa y tampoco quiero separarla porque es un trabajo extra. Entonces, justo como decía Mariel, tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? La academia diciéndonos, orientándonos en este cuarto negro de qué cosas sí deberíamos tener y qué cosas no, qué cosas son fáciles o difíciles de reciclar. La ciudadanía entendiendo que pues no podemos consumir todo lo del planeta sin entender que estamos en un planeta que tiene recursos limitados y por supuesto el gobierno pues escuchándonos a los dos y poniendo la línea ahí, ¿no?
Miren, viene una época, no sé si a Mariel, a Letia, a Alejandra y a ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, les pasa, pero la época navideña y la época de Reyes nos hace más conscientes que el resto del año, pues, de lo que significa la basura. Dense una vueltecita por cualquier parte de México un 25, 26 de diciembre y vean las calles, vean las residencias, vean los condominios, vean los edificios. Es impensable la cantidad de cartón, plástico, papel, de todo lo que puedas imaginarte, de envolturas que quedan después de Santa Claus y los Reyes. Entonces, si pudiéramos tener un poquito más de conciencia, podríamos mejorar el asunto. Pero también creo que aquí no hay algo justo con el consumidor. O sea, también creo que las empresas siguen achacándole vuelo al hilacha, compra, envuelve, pues porque tienen que hacer su agosto al costo. Y nosotros, débiles, ¿verdad? Claro. Débiles, pues vamos y lo compramos. ¿Dónde está la equitatividad en la responsabilidad? No debería de existir tal producto, ¿no? De hecho, ahorita es uno de los puntos que se están discutiendo a nivel mundial. Pues sí. La siguiente semana tenemos la última ronda de negociaciones de un tratado global para frenar la contaminación plástica, que sería equivalente a las COPs de cambio climático. Y una de las medidas que queremos impulsar es precisamente esta responsabilidad de las empresas. Gracias. En el tipo de productos que están ofreciendo, los químicos que usan en los plásticos, porque no tenemos la seguridad de que todos sean seguros para el ser humano. Hay algunos que podrían ser incluso riesgosos, y pues que tomen un rol mucho más activo también en la recuperación de los residuos y en el procesamiento que se les da después. Es que, a ver, si nos enteramos de que todo el plástico solo, porque es un solo bien acompañado, letritas mayores negritas, mayúsculas, solo el 40% tiene un solo uso. El 60% ya lo puedes reciclar y volver a usar, pero el 40% todavía solo tiene un uso. Y eso es altísimo. Es que nos hemos acostumbrado, sobre todo por la rapidez en el estilo de vida, ¿no? Obviamente hay dos cosas que influyen en que una persona genere más residuos. Uno es la urbanización, o sea, del lugar donde vive, y el nivel de ingresos. Obviamente, cuando no tienes dinero, no pides a domicilio, ¿no? O sea, como que dices, no, pues mejor hoy cocino en mi casa. Cuando empiezas a tener más nivel de ingresos, se te hace más fácil. Y esto también es porque no nos hemos dado cuenta que todo lo que tenemos, Fernando, o sea, la ropa que tenemos puesta, por encima. Y además todo viene de la naturaleza. O sea, absolutamente todo lo que tenemos lo produjo la naturaleza. Y eso es algo que no nos damos cuenta. Los recursos del planeta son limitados. No es como que nos estén llegando meteoritos de recursos todos los días y podamos seguir extrayendo. Y eso es algo que cambió mucho, como bien decías, cuando llegaron los desechables, cuando llegó el plástico, como que hicimos este cambio de mentalidad de que como si tuviéramos ilimitado. Es que, fíjense, aquí hemos hecho programas, les consta al público más inteligente de la radio y la televisión en México. A ver, la ropa de uso por temporada. Esa faldita que te costó 200 pesos, la usaste en la temporada de invierno 4 o 5 veces. Perfecto, y luego la sacas. Sí, pero no hay un planeta de tu falda. Así es. O sea, todo a dónde llega. Y mira, cuando tú vas por la calle y no ves sucio, pues no existe. Yo recuerdo un programa aquí, Mariel, Aletia y Alejandra, que me dejó... Y le estoy diciendo hace más de 15 años, Uh-huh. Ese programa fue hace más de 15 años. Un tipo vino de Canadá y me dijo, si estás consciente, Fernanda, que en Estados Unidos, en este año, réstenle 15 años a donde estamos, en este año va a haber 5 millones de computadoras obsoletas en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con esas computadoras? Y me quedé helada, dije, caray, espérame. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo una empresa, él me decía, que va a empezar a reciclar todas las partes. Él era el primer fulano, digamos, que había
un contacto cercano de Canadá que estaban empezando a pensar hace apenas 15 años qué iban a hacer con las partes de una computadora. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que había 5 millones de computadoras obsoletas en Estados Unidos y veníamos de las noticias en donde se hablaban de los ríos en Japón y en China, todos contaminados porque todo se iba a los ríos. Sí. Sí, no, nada más. Y justamente por eso, muchas veces, o sea, el mensaje del reciclaje ya está claro, ¿no? Sí. Pero ese es parcial. O sea, es mucho más importante irnos al inicio de la cadena. Yo también lo creo. Dejar de producir, rechazar, reusar, o sea, toda la parte de las telas que están en el desierto de Chile, todos los electrónicos que están en África y también en México. Entonces es también cambiar ese chip de no solamente todo a reciclaje, porque al final ya lo estás produciendo. O sea, si tú tienes un envase de yogurt, ya está ahí hecho. Y no es decir, pues ya lo reciclo y ya. No es lo mismo lo voy a reusar ese mismo envase que compro 5 envases, ¿no? Entonces, ahí es... Se los digo, ahí sí me voy como ama de casa, que me encargo de esos temas. Es impensable la contaminación que hay en una alacena. No, es impensable. Salvo el huevo que trae su cartoncito. Lo demás, dices, pero ¿por qué hay tanta cosa? ¿Por qué está tan contaminada mi alacena? Sí. El otro día pensaba, ¿por qué no puedo ir a un lugar para ir a anuncios QTF en donde yo haga el refill del cereal, el refill del Nor Suiza, el refill y el refill y el refill sobre el mismo envase? Sí. Pues no sé por qué. Policarpo Rodríguez, Fer, nosotros en Marcos y Marcos reciclamos el unicel y generamos una economía circular de este material. Nos gustaría poder ser parte de la propuesta que tus invitadas proponen. Queremos ser parte de la solución. Si a alguien le interesa, de ustedes, Policarpo es Poloxmo en X, ¿de acuerdo? Poloxmo. Luego dice por acá Vesper Arconte. Les recomiendo, Fer, ver el documental Plastic People en HBO. Te va a dejar helada, Fernanda. Helada. Este documental nos hace repensar la necesidad de depender del plástico y su no solo lejana disminución del uso, sino al contrario, el incremento. Anaíd, Fer, mucho del problema del plástico y otro tipo de basura es la disposición de la misma. Falta cultura ambiental y que se recicle. Ay, no, me mandan la canasta de los huevos de las abuelas. Fer, mi abuela nos mandaba por los huevos en una canasta de alambre, como esta, me manda la foto, plegable. ¿Por qué comprar huevos en cartón? Siguiente, la abuela Lach. Fer, el plástico se recicla. El papel que ahora dan en el supermercado se produce con árboles. Tenemos que promover el reciclaje de plástico, eso es indispensable, y no lanzarlo a la calle. En México tenemos la mayor planta de reciclaje de PVC en el mundo. ¿Esto es cierto? No es cierto. Tenemos plantas muy grandes de reciclaje de PET. Y sobre lo que comentan los radioescuchas, a veces tenemos ciertas ideas que no son del todo correctas. No todo el plástico se recicla. Aunque técnicamente se pueda hacer, en la realidad no es viable. Se reciclan los envases rígidos, se reciclan algunas cosas específicas, pero no todo. Entonces sí tenemos que disminuir el consumo porque no va a haber reciclaje que nos alcance. Entonces, no tenemos el reciclaje, la planta más grande de reciclaje de PVC en el mundo. No, de hecho no tenemos casi plantas o procesos de reciclaje de PVC. Algo importante, Fer, es que la gente a veces, y nos falta, ¿no? ¿Confunde PVC con PET? Hay muchos tipos de plástico, muchísimos tipos de plástico. Pues digamos que en lo común podemos dividirlos en 7. El PVC es el número 3 y el PET es el número 1, que es el que consumimos en botellas de agua, de jugo, de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Esos que son como transparentes, esos son de esos sí tenemos. Y algo importante que decía la doctora Leti es que el reciclaje no nos va a alcanzar porque el reciclaje tiene que ser un negocio. Si no es un negocio, no va a pasar.
existe el reciclaje de PET y sí tenemos una planta muy grande de PET, que en algún momento fue la más grande de Latinoamérica, si no es que creo que todavía lo es, pero es porque ese mismo PET reciclado lo vuelven a meter a las botellas, lo que hace que sea un negocio. Entonces, hay materiales, como por ejemplo, bien decía la doctora, los desechables, que no regresan otra vez a ser otra vez desechables y por eso no es negocio y por eso no los compran y no se reciclan. No lo decimos nosotras, ahora sí que lo dice muchísima gente, pero la Fundación Ellen MacArthur dice que para que algo sea reciclable, uno, tiene que ser técnicamente posible. Es que haya la tecnología para que eso pueda pasar. Miren, en mi casa entró a trabajar una persona que nos ayuda en la limpieza de patios, coladeras, que si se cae una lámpara la pone. No saben qué crack de chavo. Un día, pues abro la parte donde metemos la basura y voy viendo una bolsa jumbo, de estas jumbo, llena de PET. Yo nunca había visto una bolsa tan grande con tantísimo PET. Javier, y luego, señora, es que lo vendo. Claro. Así es. Y te dan una buena lana, pues por lo menos 150 pesos. Eso es una buena lana. 200 pesos. Sí, porque lo puedes vender, es que lo juntas. Así es. Y porque no tienes ningún castigo, es que lo desperdicias. Así es. Es tan sencillo. Así es. Si pudiéramos vender más cosas, tendríamos el mercado mucho más limpio. Completamente. Y algo importante también, Fernanda, es que los consumidores... Entiendo perfectamente que no hay que echarles la culpa. Nosotros somos los número uno que decimos, por favor, no. O sea, los consumidores ya estamos aquí tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero sí tenemos dos poderes importantes, que es nuestro poder de consumo. Tú decides a quién le compras, ¿no? Y eso es importante. En algún momento tuvimos un taller con muchas empresas. Y decíamos, ¿tú cómo ves a los consumidores? No, pues contentos. Y yo, ¿cómo contentos si están bien enojados, ¿no? De que no pueden reciclar. Pues las ventas suben. Eso para mí es un indicador de que están contentos. Entonces tenemos ese poder. Y podemos, todas las marcas tienen atrás un numerito que dice, llámame, quiero saber tu opinión. Pues sin enojarnos ni nada, decir, oye, pues a mí me encanta este huevo, me encanta este yogurt, me encanta lo que sea. Quítale el plástico. Pero ¿qué onda? Nada más avísame dónde lo reciclo, a dónde lo llevo, o sabes, infórmame. Cuando sea Ale la loquita, Aletia la loquita, y Mariela la loquita llamando, pues nadie nos va a hacer caso. Pero cuando seamos 100, 200 ciudadanos, nos van a hacer caso. Nos van a hacer caso. Es. Ahora, me preguntan, y les preguntan, ¿fue buena idea prohibir las bolsas? ¿Ha funcionado? Porque realmente, de veras hemos contaminado menos. A ver, no nos hagamos tarados. Te dicen, 2 pesos la bolsa para llevarse toda la ropa y sí ponlo. Seguimos consumiendo la misma cantidad de bolsas. Sí, creo que... No vas a salir con los calzones en la mano. Ha sido muy complicado. Creo que al inicio tuvo un efecto benéfico en el sentido de que hizo reflexionar a una parte de la población y hubo quien sí cambió su conducta y empezó a cargar sus bolsas y demás. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto. El prohibir algo no elimina la necesidad. Entonces, tenemos que ver cómo se va a cubrir esa necesidad. Y es algo que durante la prohibición no se contempló en su momento. Nosotros hacemos muchos estudios de qué hay en la basura, qué hay en los residuos. Y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, ya casi no hay bolsas del supermercado. Las bolsas con asas de tiendas grandes ya casi no están. Pero hay una gran cantidad de bolsas de estas transparentes, rectas, de rollo, que te dan en tianguis, te dan en el comercio informal. Entonces, para que algo así pudiese funcionar, además de que exista una prohibición, se tiene que ver cómo se va a cubrir la necesidad y luego cómo vamos a verificar que se cumpla. Y esa parte es la que es un gran reto aquí en la Ciudad de México. Perdón por el ataque de tos. Le voy a pedir a Emilio y a Santiago que salgan al quite porque me va a entrar, o sea, no tarda. Siéntense, por favor, para seguir platicando. Lee, por favor, esta de Marta Albarrán, Santiago. El problema es la misma industria que produce plástico. En los empaques. A ver, Emilio, vénganse para acá. Muchas gracias, voy por una silla. Es que a mí me va a dar el ataque. Ahí va. Ya viene. Pregunta. ¿Qué más hay en la basura? Bueno, la mitad de lo que tiramos son residuos orgánicos. Y de eso, una parte muy importante son alimentos desperdiciados. Es decir, cosas que si se hubieran manejado bien se hubieran podido consumir. Después de eso,
Lo que sigue son los plásticos, que son como el 15% de todo lo que tiramos. En México, cada persona tira aproximadamente 1 kilogramo de residuos al día. Eso nos da más de 120,000 toneladas por día. Y de eso, pues unos 120 gramos son plásticos. Es el equivalente más o menos a 20 bolsas o a unas 4 o 5 botellas por cada persona, por cada día. Imagínense la cantidad. Estamos tirando todos los días a la basura unas 15,000 toneladas de plásticos. Es decir, que estamos hablando de que casi entre el 85 y el 90% se desperdicia, o sea, termina siendo nada más desperdicio, porque no se recicla. Un gran porcentaje no se recicla. Se reciclan cosas muy específicas que tienen un mercado, como ya nos platicó Ale, pero un gran porcentaje de envolturas, de desechables, termina en la basura. Oigan, yo como joven, a mis 23 años, tengo hace relativamente poco esta perspectiva de escuchar en las escuelas pues, las 3 R's, ¿no? Que llegan y te enseñan, pero al final no te quedas con un conocimiento que llegue a lo largo, que tú puedas en cierto punto hasta enseñarle a tus hijos. ¿Cómo implementarían ustedes una educación acerca del reciclaje que valga la pena y que sepan que va a trascender? Bueno. No, o sea, yo creo que más que nada, digo, la profesora es profesora, pero yo creo que lo más importante también es desde casa la separación de residuos y también si se escuchan, ustedes dicen basura y nosotros decimos residuos. También es súper importante conocer la diferencia. El residuo es aquel que tiene valor, mientras que la basura es toda la que está ya toda revolteada, mezclada. O sea, imagínate que tú vas a tu basura de la cocina y tiene tu envase de la coca, pero también tiene el plátano, pero también tiene los huevos. Entonces, eso hace que pues ese plástico, que quizá era reciclable, pues pierda su valor. Y también hay que pensar en las personas que lo separan, ¿no? Si ya está toda mezclada. Yo los invito y las invito a que regresen, por favor, al programa ¿Qué tal, Fernanda? Hay que hablar de esta diferencia y esa pregunta que hiciste, Santiago, me parece muy interesante porque, pues las 3 R's, y luego. O sea, cuando estás en tu cocina, ¿cómo implica que tú tengas ese conocimiento? ¿Cómo lo manifiestas? Pues no lo manifiestas. Orgánico e inorgánico. ¿Y luego? Yo creo que hay que romper ese modelo de negocio, de seguir pensando que solamente el reciclaje es la única alternativa. Exacto. Así es.